Bueno, hoy te prometía que íbamos a hablar de la persona que más odias y que es la causa de esta persona de la mayoría de tus problemas. No digo todos, pero sí de la mayoría de tus problemas. Alguien que, particularmente yo, quisiera que se muera. Mirá cómo será que lo odio. Quisiera que se muera. ¿Te parece que soy cristiano al hablar así? ¿Eh? Y vos sabés que Pablo está hablando de la santificación, del producto de la justificación. Hemos sido justificados por la fe. Ya no estamos esclavos, ya no somos esclavos del pecado. Tenemos paz para con Dios. Y estamos en un proceso donde nos vamos alejando de lo que éramos y vamos tomando de a poquito, a veces demasiado de a poquito, la imagen de Cristo, se va formando la imagen de Cristo en nosotros. Este es un proceso que va a durar toda la vida. Y Pablo está hablando de que somos libres de la ley, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vos sabés que en este capítulo hace una comparación con el matrimonio. Y lo que nos muestra Pablo es que la ley no es mala. El problema no está en la ley, el problema está en nosotros. La ley no justifica, no produce santificación, pero lo que hace la ley es mostrarnos el pecado, define el pecado, y también la ley tiene la capacidad de hacernos ver nuestra debilidad, nuestra incapacidad de poder cumplirla, nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, la ley es buena, dice Pablo. El problema está en nosotros. Y ahora él va a hablar justamente de ese problema, de esa lucha que mantenemos con esa persona que odiamos tanto, con esa persona que nos tira para atrás. Porque si bien hemos sido liberados del pecado, el pecado sigue siendo en nosotros una fuerza que nos empuja y que nos lleva a hacer lo que no quisiéramos hacer, a pensar lo que no quisiéramos pensar, a decir lo que no quisiéramos decir. A esa lucha entre nuestra mente y nuestros miembros es lo que se refiere ahora a Pablo. Versículos 14 hasta el final del capítulo 7. Y te aviso que este pasaje en particular es uno de los más controversiales del Nuevo Testamento. Por decirlo así, ha despertado mucha polémica a lo largo de la historia. Porque muchos estudiosos, desde la iglesia primitiva hasta hoy, no pueden creer que Pablo diga estas cosas hablando de sí mismo. Entonces, ellos dicen, no, Pablo está hablando de alguien que está bajo la ley y que se esfuerza y no puede cumplirla, y se frustra. Hay versículos donde él dice, yo soy carnal, vendido al pecado, y ellos dicen, ¿cómo un cristiano va a decir eso? Entonces ellos afirman, y la verdad les confieso que yo por mucho tiempo pensé que tenían razón, que la persona que Pablo está describiendo no es un cristiano, sino que es la condición anterior a ser cristiano. Como si Pablo estuviera hablando de él, pero antes de haber conocido al Señor. Pero cuando vos lo lees con atención te das cuenta que no, Pablo está hablando de sí mismo. Él nunca quiso hacernos creer que es un súper espiritual, un súper hombre de la fe. Él siempre muestra su debilidad y él dice, yo soy el más pequeño, el más insignificante. Cuando habla de pecado dice yo el primero. O sea que él nunca se quiso dar
más de lo que era, dar a conocer más de lo que era. Él habla de sus debilidades, del aguijón que tenía en la carne. Bueno, acá él habla de la lucha que él tiene y que tenemos todos los creyentes. Él está hablando de sí mismo en primera persona, está hablando de su propio problema, pero al hablar de sí mismo habla de todos nosotros. Y algunos también que entienden que Pablo está hablando del creyente, dicen sí, pero está hablando de un creyente inmaduro, una persona que recién conoce al Señor y que tiene estos problemas. Un creyente maduro ya no tiene este problema. Y esto es un error garrafal, porque cuanto más conoces al Señor, más profundizás en su palabra, más creces en santidad, más cuenta te das de la lejanía que hay entre el parámetro perfecto que es Cristo y vos. Entonces, a medida que vamos conociendo más al Señor, nos damos cuenta de lo lejos que estamos, lo pecadores que somos, lo sucio que es nuestro corazón. Y un ejemplo claro está en Isaías. Él dice, cuando, ¿te acordás? En el capítulo 6 que ve el trono del Señor, santo, santo, santo. En el versículo 5 él dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Cuanto más te vas acercando de alguna manera al Señor, es más tu conciencia de tu condición. Daniel, uno puede decir, bueno, Daniel sí que era una persona íntegra. Él estaba en medio realmente de un pueblo pecaminoso y él se mantuvo íntegro. Y sin embargo leemos en el capítulo 9, él dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, y ruego en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Cuanto más conoces a Dios, más consciente sos de tu imperfección. Job, que era considerado justo entre los hombres, él dice, me arrepiento, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces no se trata de un cristiano inmaduro, sino todo lo contrario, de un cristiano verdaderamente maduro y consciente de sus limitaciones. Pablo dice, tengo un enemigo dentro mío, un intruso. Vamos a leer. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hendrickson, el comentarista,
dice esto, lo voy a leer. Por ahora el creyente vive en un tiempo en que hay dos eras, la antigua y la nueva, y se superponen. Hubo un tiempo en que Pablo fue exclusivamente un pecador. Habrá un tiempo en que él será exclusivamente santo. Pero en este momento, mientras dicta esta carta, él es un pecador santo. Un santo, por cierto, pero todavía también un pecador. De allí procede la tensión, el conflicto interno. Se trata de un conflicto que todo verdadero creyente experimenta. ¿Se entiende el conflicto entonces? Vos sos una nueva creación, una nueva criatura. Santo. Dios te apartó para Él. Y tu anhelo es hacer la voluntad de Dios. Pero seguís en este cuerpo y tu naturaleza pecaminosa sigue ofreciendo resistencia. Y esa es la gran lucha. Y Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Él es lo que quiere que tengamos bien en cuenta. La ley es buena, no es el problema de la ley. Como te decía, la ley nos muestra el pecado, nos muestra nuestras limitaciones, nos hace ver que necesitamos un Salvador. La ley es espiritual, porque su autor es el Espíritu Santo nos dio la ley. Mas yo soy carnal, dice Pablo. Y vos decís, ¿qué? Pablo dice que es carnal. Porque él no está hablando de que él está en la carne. Una persona que está en la carne y que es aquella que no tiene el Espíritu, aquella persona que no nació de nuevo, es una persona que solamente está en la carne. Pero Pablo no está diciendo que él está en la carne, sino que al lado de la ley, que es espiritual, él es completamente terrenal. La ley es perfecta, él es imperfecto. La ley muestra la voluntad de Dios de manera perfecta, y Pablo, por más que se esfuerce, no puede cumplirla nunca de manera perfecta. Porque es terrenal, porque todavía hay en él una naturaleza pecaminosa, la carne. Entonces, Pablo dice, no hay problema con la ley, el problema está en mí. Yo estoy vendido al pecado. Ahora, esto te tiene que dar una muestra segura de que el que está hablando no es una persona, como algunos dicen, que no es creyente. Por ejemplo, un judío que se esfuerza por cumplir la ley. Porque alguien que se esfuerza por cumplir la ley y que se cree muy moral, nunca va a decir eso. Las personas que creen que por sus propias fuerzas pueden ganarse el favor de Dios, están muy satisfechas de sí mismos. Nunca dirían, yo soy carnal. No, dirían, no, yo la verdad que es como el fariseo ese que estaba con el publicano se golpeaba el pecho y le decía a Dios, sé propicio a mí, porque soy pecador, mientras que el fariseo decía, Señor, la verdad que te pasaste conmigo, soy lo más. Diezmo de todo lo que tengo, ayuno 2 veces a la semana, la verdad que no tenés nada no hay nada de malo en mí. Esa es la forma de pensar de una persona que quiere cumplir con la ley. Y de hecho Pablo era así antes. Él decía que tenía de qué jactarse cuando estaba en la carne. En Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El Pablo antiguo se jactaba. El nuevo Pablo, el Pablo hijo de Dios, el Pablo que se rindió ante Jesucristo, él dice,
la verdad que yo soy carnal, estoy vendido al pecado. Pero cuando dice vendido, no confundas que él está diciendo yo estoy esclavizado por el pecado. No, él está diciendo, y ya lo vamos a ver después, que hay un poder en él habla de una persona, o sea, lo personifica ese poder, que lo entrega al pecado, que aunque él se resista, él es entregado, como vendido al pecado, contra su propia voluntad. Y Pablo lo explica, porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Tiene angustia Pablo cuando habla de esto. Se siente insatisfecho, frustrado, porque él quisiera hacer algo, pero no puede. Y no entiende la lucha esa que lo supera. La versión Dios habla hoy dice, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. La Nueva Traducción Viviente dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago, en cambio hago lo que odio. Me gustaría saber si vos te sentís identificado con este sentimiento de Pablo. Vamos a poner el ejemplo, estamos hablando de la ley, que la ley es espiritual, vamos a poner un ejemplo de la ley. La ley dice, no matarás. Y el Señor Jesús nos explica que no matarás es mucho más que no asesinar. Es mucho más que no tomar a una persona por el cuello y ahorcarla, es mucho más que eso. Y Él dice en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y vos te levantás a la mañana y decís, bueno, hoy no me voy a dejar vencer, hoy no me voy a enojar. No me voy a enojar con mi marido, no me voy a enojar con mis hijos, con la persona que tenés al lado. Viste que vos te levantás y al rato ya estás renegando porque hicieron esto, porque no hicieron lo otro. Bueno, entonces vos te proponés, hoy no me voy a enojar. Tu mente lo dice y tu corazón desea hacerlo. Pero en algún momento del día, cuando tenés la guardia baja, alguien hace algo, o dice algo, o no te considera, no te valora algo, y vos te ofendiste. Y ahí está. Ahí salió lo que no querías decir, hiciste lo que no querías hacer, y cuando te das cuenta, sentís una frustración tan grande. Y decís, ¿ves? Y yo me entiendo, porque no quiero hacerlo, y lo termino haciendo. Pablo tenía esa lucha. A los Gálatas el apóstol le escribe, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La Nueva Traducción Viviente dice sobre este versículo, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Tremendo. Pablo siente tristeza ante esta situación. Y si lo que no quiero, dice, esto hago, apruebo que la ley es buena.
Porque si yo sé que lo que hago está mal, si yo sé que está mal, es porque entiendo que lo que la ley dice tiene razón. ¿O no? Yo sé que la ley es buena y cuando no la cumplo, no le echo la culpa a la ley. Si no, es muy fácil, listo, me olvido de la ley y dejo que mis acciones fluyan solas. Pero no, cuando hago algo malo, ahí me doy cuenta de que el que falla soy yo, no la ley. La ley es buena. Además, sabemos que los creyentes tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué excusa tenemos? Por eso es tan doloroso cuando fallamos. Porque sentimos que le estamos fallando a Dios. De manera, dice Pablo, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y ahí está la verdad de la milanesa. El verdadero yo del creyente es la nueva creación. Nuestra mente quiere obedecer a Dios. Nuestra mente y nuestro corazón desea ardientemente hacer su voluntad, ¿o no? Entonces, no soy yo, está diciendo, no es la nueva creación que lo hace. No es el nuevo Roberto, el nuevo Gustavo, sino la vieja naturaleza que está ahí metida, el pecado que mora en mí. Hay un intruso ahí, alguien no deseado, alguien que quisiéramos que se vaya. Es el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en la carne, y ahí está la dualidad. El verdadero yo del creyente es el renovado. Pero hay otro yo, el de la carne. Y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hombre nuevo quiere hacer la voluntad de Dios. El viejo hombre que mora en mí no quiere hacer la voluntad de Dios. El viejo hombre quiere satisfacerse, quiere llevarse la gloria. Entonces, produce en el verdadero yo una gran insatisfacción. Porque aun cuando hago algo bueno, el viejo hombre que le gusta glorificarse, salta con el ego, y vos te das cuenta que nunca haces nada del todo bien. Siempre está él ensuciando, aun cuando vos tenés buenas intenciones. Entonces, nunca debemos pensar que estamos fuertes. Nunca debemos pensar que podemos hacerlo, que ya estamos maduros, que ya sabemos bastante, que lo vamos a lograr. No, siempre tenemos que estar completamente sometidos al Señor, porque en mí no mora el bien. Vamos a pensar. Vos decís, bueno, mañana me voy a levantar temprano y mientras todos duermen voy a tomarme un tiempo para leer la Escritura, para orar. Bueno, vamos a suponer que suena el despertador y aunque tenés frío y te querés quedar en la cama, vamos a suponer que lo vencés. Y después te levantás, te haces el café y, el celular, ahí llega un mensajito, y vas al celular y ya del celular
el mensajito te lleva a otro lado. Y cuando te das cuenta, habías apartado tal vez 1 hora para leer las escrituras y se te fueron 40 minutos entre el café, entre el celular, entre esto y lo otro. La carne siempre te va a dar excusas, siempre te va a dar distracciones. Te propones, hoy voy a hablar a esta persona, siempre le quiero hablar, pero hoy le voy a hablar. Y vas. Y cuando vas y estás con él o con ella, empezás a dudar y que se va a enojar, que no encuentro el momento, que la situación no es la adecuada, que va a pensar de mí. La carne te va a llevar a sentir vergüenza. En tu mente vos querés hacerlo, pero tenés un intruso adentro que te obstaculiza, que te pone trabas. Es el pecado que mora en vos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Date cuenta que Pablo está hablando de que el verdadero yo, el hombre renovado, quiere hacer las cosas bien, pero hay un intruso que no le permite. Pero no malinterpretes las cosas. Pablo no está quitándose responsabilidades ni culpa. Lo que está haciendo Pablo es presentando el problema y desnudando su interior, la lucha que hay en él y la lucha que hay en todo cristiano. Todos tenemos esa lucha con nuestra carne. Y no podemos decir, bueno, no es mi culpa, es el pecado que mora en mí. No es lo que está haciendo Pablo. Pablo nos está sacando la culpa. Él está diciendo, no entiendo, no lo puedo, no puedo todavía dominarlo. Todavía el pecado me hace hacer cosas que no quiero hacer, me lleva a situaciones donde no quiero estar. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Bueno, acá Pablo lo define. Él entiende que él quiere hacer la ley de Dios con su mente, él quiere hacer la ley, él quiere hacer el bien, dice. Pero así como su mente responde a una ley, la ley de Dios, el otro, el intruso, responde a otra ley, a la ley del mal, que está adentro nuestro. Entonces, cuando quiere hacer lo correcto, siempre está ahí agazapado, escondido, y salta en el momento indicado. Nunca puede estar Pablo satisfecho de lo que hace, jamás. Porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. ¿Te das cuenta que esto no lo puede decir un no creyente? Él se deleita en la ley de Dios. Él ama la ley de Dios. Como el salmista. ¿Cuánto amo yo tu ley? El verdadero creyente, y Pablo en primer lugar, anhela cumplir con la voluntad de Dios. Ama la ley. ¿Y la ley qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, el creyente no ve, Pablo no lo veía así, a la ley como una lista de reglas, como letra muerta, sino como un principio de vida. El Espíritu Santo nos muestra el verdadero sentido de la ley. Por eso nosotros amamos la ley. Y no vamos a la palabra como
algo pesado, algo trabajoso, sino con deleite. Pablo dice, porque la verdad, me deleito en la ley de Dios. Y eso hace que el deleite que encontramos en la palabra es producto del Espíritu Santo, que vamos formando en nosotros, como decíamos hoy, de a poco, muy de a poco, la imagen de Cristo, utilizando las circunstancias. La imagen de Cristo se va dibujando en nosotros. El apóstol escribe a los Corintios, en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Colosenses 3:9 dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces Pablo dice, bueno, yo me deleito en la ley de Dios. Mi mente busca la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El lenguaje actual dice, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Pablo se siente como en una cárcel, como un cautivo. Quiere ser libre de eso, anhela ser libre de eso, odia esa condición. Y fíjate que habla de miembros, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y es algo que caracteriza a la Escritura. ¿Viste que todo el tiempo está hablando de los miembros? Pablo dice que nosotros antes presentábamos nuestros miembros para injusticia, ¿te acordás? Ahora tenemos que presentarlos para justicia. Los pies de los que anuncian la paz son maravillosos. Habla de proclamar las buenas nuevas, con qué lo hace con los labios, que si tu mano derecha te es ocasión de caer, tu ojo derecho te es ocasión de caer. Siempre está hablando de los miembros, porque hoy tal vez no somos tan conscientes, porque si vos te tenés que trasladar de un lado a otro, bueno, te tomás un colectivo, te vas en auto. Si vas a predicar el Evangelio, lo podés hacer por internet. Pero en esa época los miembros no había tantas herramientas como hoy día. Entonces, si vos tenías que ir de una ciudad a otra para predicar el Evangelio, ibas caminando. Tus pies son un instrumento para anunciar las buenas nuevas. Tus manos para hacer el bien. Y así tiene que ser. Y Pablo vivía haciendo eso. Con sus pies iba de ciudad en ciudad, y vos lo sabés, kilómetros y kilómetros. Y predicaba la palabra, enseñaba, y trabajaba con sus manos para no ser tropiezo de otros. Y con sus manos también hacía el bien. Y Pablo dice, pero también estos miembros sirven a la ley del pecado. Y eso lo frustraba tanto. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Vos te imaginás un pecador diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te imaginás un fariseo diciendo eso? No, esto es algo que solamente un creyente lo dice. Me siento tan miserable delante de Dios. Tan mal me siento delante de Dios, tan frustrado. Me levanté esta mañana pensando, no, hoy voy a hacer su voluntad y voy a tratar de glorificarlo. Y llega la noche y te sentís tan miserable.
que tenés que ir y decirle perdón, Señor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque todavía estamos en este cuerpo que sufre las consecuencias de la caída. Todavía nuestro cuerpo tiene pecado y va camino a la muerte. Y mientras este cuerpo respire, mientras este cuerpo tenga vida, yo voy a tener esa lucha entre el nuevo hombre y el viejo hombre. Y esa lucha solo va a terminar cuando este cuerpo muera. La Escritura dice que mi alma va a ser llevada a la gloria con Cristo, y cuando Él vuelva, este cuerpo va a ser resucitado, pero ya no bajo los efectos del pecado y de la muerte, sino un cuerpo renovado. Y ahí, en plenitud, voy a estar junto con ustedes y con todos los santos, en plena comunión con el Señor. Mientras tanto, este es un cuerpo de humillación, dice Pablo. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí surge la gloriosa respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Señor. Jesucristo es la respuesta. Él es la respuesta. Jesucristo. Él lo hizo todo. Él cumplió con la perfecta justicia y Él logró lo que yo nunca podría lograr, mi salvación. Mi salvación gratuita. Por eso Pablo sabe que mientras estemos en esta condición, vamos a estar en esa humillación, vamos a estar en esta lucha constante. Por eso la muerte es ganancia. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir es muchísimo mejor. Así va a cesar este conflicto. Cuando ya este cuerpo miserable, este cuerpo de humillación, no respire más. El apóstol Juan, hablando de la glorificación, dice de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y esa es nuestra esperanza. Mientras tanto, dice Pablo, gemimos angustiados, 8:23 Romanos, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El Señor Jesús dijo en Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno se darán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Dios, por semejante Salvador. Así que termina Pablo diciendo, yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa es la batalla que tenemos que librar todos los días. Nuestra mente ama la ley, quiere hacer la voluntad de Dios, pero es muy difícil porque tenemos un intruso adentro.
Es una batalla dura, pero no es una batalla perdida. Y el capítulo 8 de Romanos va a hablar justamente de eso. ¿Ven?